Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Lenar, no me deja ver arriba de todo. Cristina, Mili, ah, hola Gaby, hola Sandra, hola Mariel, hola Nico. Bienvenidos a todos a esta primera parte del estudio que estamos haciendo del tabernáculo. Vamos a ver el arca del testimonio que tiene dos partes. Antes de empezar voy a colocar un pequeño video que da un panorama general de la construcción del arca de acuerdo a los pasuquín que están en las escrituras. Y en todos estos días voy a estar colocando un pequeño video cada una. Les recuerdo a todos que los originales no son míos, por lo tanto el idioma que utilicen es normalmente cristiano. Hagan las sustituciones mentales, digamos, por así decir, que correspondan. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Bueno, ahora ya tenemos un pantallazo general, ¿no es cierto?, de lo que está escrito. Así que vamos a dar comienzo directamente a esto. Acá Yahweh está dando la orden de la construcción del arca. Según el Pasuk 22, el arca se le llamaba el arca del testimonio. Allí me encontraré contigo y te impartiré desde encima de la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te ordenaré tocante al pueblo israelita, dice, ¿no es cierto? Algunas versiones la traducen como arca de la alianza, pero la palabra hebrea aquí utilizada es edut, ¿sí? Otra forma femenina de ed y cuya otra forma es edad, todas significan testimonio, testigo. ¿Sí? Esta última forma de edad tiene también el significado de asamblea, es decir, una congregación de testigos, justamente. En el libro de Shemot, el testimonio se refiere a la ley. Elohim consideraba como su testimonio la ley que Moshe promulgó en el monte Sinai. Una fotografía da testimonio de una persona. Si nunca hemos visto a alguien, si vemos una fotografía suya, ¿no es cierto? Estamos viendo un testimonio de su apariencia. Como descripción de esa persona, su fotografía es su testimonio. Bienvenido, Gabriel. Hola, Johnny.
Sabemos que el primer capítulo de Bereshit nos muestra que en la creación Elohim llevó a cabo muchas cosas, ¿no es cierto? No obstante, Bereshit 1 no revela la clase de Elohim que tenemos. En ese capítulo no sabemos si él es un Elohim de amor o de odio, un Elohim de tinieblas o de luz. No nos queda claro absolutamente nada. No sabemos si él es santo o común, justo, injusto. No conocemos sus características. La ley fue dada para que tuviéramos un retrato, una descripción de Yahweh y no ordenanzas que cumplir, para que entendiéramos lo que él es. Por esta razón, Elohim considera la ley como su testimonio. Llamarla arca de la alianza es poner énfasis en el pacto, una cosa muy judía, por cierto, que ellos están tratando de recuperar toda una postura con respecto a reivindicaciones que pretenden. Pero Yahweh la llama el arca del testimonio. Él la llama de esa forma. Da de su testimonio, ¿no es cierto? Es como testimonio de Elohim. La ley también tipifica a Mashiach. Mashiach es el retrato vivo, corporificado, es la manifestación directamente de Yahweh. Cuando decimos manifestación, es la forma en que se visualiza algo que no tiene visualización concreta, digamos, en nuestro mundo material. Eso es la materialización, eso es la manifestación, y Mashiach es justamente el testimonio de Elohim en ese sentido, porque lo representa correctamente. Él es su definición, su descripción vivas, en movimiento, ¿no es cierto? Con vida. Mashiach es la Dabar, es la Torá. Por lo tanto, Yeshua es el verdadero testimonio de Elohim, y por ese motivo fue colocado dentro del arca, que, como vamos a ver, también representa a Mashiach. Así como Yeshua es el testimonio de Elohim, la congregación es el testimonio de Mashiach. La novia es un retrato, una fotografía de Mashiach, y por lo tanto es su testimonio. Es hora de que los creyentes empiecen a ver esta parte corporativa, porque es básica para poder entrar en la siguiente etapa. Entonces, al arca se le llama arca del testimonio. Ese es su nombre correcto. Yahweh la llama de esa manera. Esto es según está escrito y no según algunos traducen. Además, el tabernáculo también es llamado tabernáculo del testimonio, porque el testimonio está en el arca y el arca está en el tabernáculo. En Shemot 38, en el capítulo 38 dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, que se registró por orden de Moshe, etc. En estos mensajes, donde vamos a hablar de los últimos 16 capítulos de Shemot, cuando hablamos del arca del testimonio o del tabernáculo del testimonio, debemos tener en cuenta que la palabra testimonio se refiere a la ley. Ese es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Yahweh? ¿Cuál es la imagen de Yahweh? La ley. ¿Sí? Esa que muchos quieren tirar a la basura. Es la fotografía de su propio Elohim, de su creador. No obstante, se refiere a la ley como definición de Yahweh, no como mandamientos que la gente debe guardar, como ya hemos estado estudiando. En los mensajes anteriores recalqué muchas veces el hecho de que, contrario al concepto de los judíos y de los creyentes en la carne, la ley no fue dada para que la guardáramos, sino para revelarnos la clase de Elohim que tenemos. A él tenemos que hacernos semejantes, tenemos que ser perfectos como Él es, o sea que tenemos que ser como Él es, no hacer cosas o guardarlas de manera obligada, que tampoco tenemos la capacidad de hacerlo, como ya habremos comprobado todos en nuestra vida. Como testimonio de Elohim, la ley es verdaderamente algo que podemos atesorar en el lugar más santo, que es el santo de los santos, ¿no es cierto? De manera que la ley ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, porque sabemos que la Torah es espiritual, nos dice Shaul en Romaniyim. La ley es santa, justa, buena y espiritual. ¿Por qué? Porque es un retrato de Elohim. Entonces debemos atesorarla porque es un retrato de nuestro Elohim. No tirarla a la basura, no decir que es obsoleta, no decir que ya no sirve. Entonces el testimonio de Elohim, o sea la ley, fue colocado en el arca para protegerla. El arca puede compararse con una caja fuerte donde se guardan documentos importantes, objetos de valor
valor personal, ¿no es cierto? En el tabernáculo del testimonio había una caja fuerte, por así decir, donde se guardaba la ley, el tesoro mayor, el testimonio de Elohim. Vamos a ver las principales características del arca, porque todo esto describe muchas cosas, muchos detalles que son muy importantes. En primer lugar, es el primer mueble del tabernáculo, ¿no es cierto? Hola Blanca, hola Jorge, bienvenidos. El tabernáculo tenía muchos muebles importantes, ¿sí? El altar, el lavacro que estaban en el atrio, la mesa de los panes, la menorá. Tenemos muchos muebles que los vamos a ir estudiando, porque son todos grandes riquezas, ¿no es cierto? Todas estas cosas estaban en diferentes lugares. El arca estaba en el lugar santísimo, la cámara interior del Ohel Moed, ¿no es cierto? El primero de estos objetos, entonces, es el arca. Esto es así mencionado en el orden en que Yahweh cita las cosas. Como tal, ocupaba el lugar de preeminencia, el lugar más importante. En el capítulo 40 vemos que estaba en el tabernáculo y un poco más adelante, en ese mismo capítulo, vemos que estaba en el lugar santísimo. O sea, su localización está en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Si queremos entender correctamente entonces el tabernáculo con todo su mobiliario, tenemos que estudiar el diagrama del tabernáculo, como ya hicimos en los dos posts anteriores, ¿no es cierto? Incluyendo el altar, el lavacro del atrio, la mesa de los panes, la menorá, todas las partes. Por eso es que las vamos a ir viendo una por una. Tenemos que entender claramente la ubicación de cada mueble. Es muy importante dónde están ubicados. Uno no tiró las cosas de cualquier manera, ¿sí? Entonces esas partes ya fueron estudiadas someramente en los dos posts anteriores para dar un pantallazo general de este tabernáculo, y después ahora vamos a empezar a hacerlas uno a uno. En segundo lugar, este arca tipifica a Mashiach, ¿sí? Como tal tiene también toda una serie de puntos. Lo tipifica como corporificación del testimonio de Elohim, justamente lo que estábamos hablando. El arca, el altar del incienso, la mesa de los panes de la presencia, la menorá, todos ellos tipifican a Mashiach, ¿sí? Él tiene muchos aspectos y estos 4 artículos que acabamos de mencionar muestran distintos aspectos. Mashiach es la corporificación de Elohim, y el arca, como tipo suyo, lo tipifica como corporificación del testimonio de Elohim. En su corazón, en su parte más interior, él tiene que la ley de Yahweh. Él es esa ley, ¿sí? Todo lo que Elohim está corporificado en Mashiach. Colosenses 2:9 afirma que la plenitud de la deidad mora corporalmente en Yahshua, ¿sí? Esto nos sirve de base justamente para usar la palabra corporificación, que es la forma en la cual él se encarnó. También se puede utilizar esa palabra. Ya que Mashiach es la corporificación de Elohim, él lo describe, lo define y lo explica, y permite que nosotros tengamos una idea física, visual, de lo que él es. Y también lo contiene en plenitud. Él es la definición de Elohim y su explicación. Como testimonio, Mashiach es tipificado por el arca del testimonio, justamente. Cuando un maestro le enseña a los niños a leer, a menudo les muestra un dibujo de un objeto con la palabra que lo identifica debajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener un dibujo de un avión y debajo escrita la palabra avión para que el niño la lea. En las escrituras también tenemos los dibujos o cuadros y también las palabras, justamente para que aprendamos a leer en el idioma de Yahweh, que es un idioma espiritual. No es un idioma de letras ni de palabras en sí, sino que es un idioma justamente espiritual. En cuanto a Mashiach como la corporificación del testimonio de Elohim, tenemos la palabra en Colosenses y el cuadro es el arca mencionada justamente aquí en Shemot. Ese es el dibujo y la palabra es Colosenses, Mashiach. En segundo lugar, para que el pueblo redimido de Elohim tenga contacto con él y se deleite con él. Hola Teresa, bienvenida. Para que se deleite con Mashiach. Yahweh está en Mashiach, ¿sí? Cuando vino Mashiach a la tierra, Yahweh estaba con él todo el tiempo. Fuera de Mashiach no podemos encontrar a Elohim. No hay forma de llegar a él. Él es el camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por Mashiach, ¿no es cierto? No solo Elohim está en Mashiach, sino que Mashiach es Elohim mismo, porque es una extensión del Padre. Algo complejo de entender para nosotros en el plano material, pero completamente comprensible en el plano espiritual. Cuando lleguemos a ese momento, entonces entenderemos en plenitud. Tratar de explicar las cosas de un plano que no terminamos de comprender, por
porque no pertenecemos a ese, porque hemos caído de ese patamar, ¿no es cierto? Es necedad, básicamente. No podemos encajonar o delimitar a nuestro creador, a nuestras propias características y a nuestra mente, para tratar de definirlo y tratar de darle una explicación, como tantos han tratado y continúan tratando. Yahanan en el capítulo 1 afirma que el verbo, el cual es Mashiach, estaba con Elohim y era Elohim. En Romanillín 9, Shaul declara que Mashiach es Elohim bendito para siempre. Yahshua, un carpintero de Nazaret, ¿no es cierto? Un ser humano, era Elohim mismo, él mismo, Elohim, que está por encima de todos y es bendito para siempre. Él está por encima de todas las cosas, ¿sí? La única manera en que podemos tener contacto con Yahweh, con Elohim, y disfrutarlo por medio de Mashiach y en Mashiach, ¿sí? El arca como tipo de Mashiach entonces indica que el pueblo redimido de Elohim puede tener contacto con Yahweh y disfrutarlo en Mashiach y por medio de él. Ya que los judíos no tienen contacto con Elohim en Mashiach, no tienen un contacto genuino con Yahweh. Lamentablemente, Yahweh es el que declara que esto es así. Nadie va al Padre si no es por Mashiach. Por lo tanto, los judíos actualmente que no creen en Mashiach no están en contacto con el Padre. Ciertamente no lo disfrutan, aunque quizá lo adoren. No vamos a negar que tratan de adorarlo. Podemos incluso dudar que los judíos contemporáneos sepan lo que es disfrutar a Elohim, y lamentablemente podemos dudar que muchos cristianos también lo sepan en cuanto a disfrutarlo verdaderamente interiormente. La mayoría se conforma con tener un acceso externo a Yahweh, estudiar las escrituras, guardar ciertas cosas, ciertas normas, ciertas formas, ciertos rituales, y con eso creen que lo están disfrutando. Yahweh tiene que ser disfrutado en nuestro interior y a través de nuestro Mashiach que recibimos dentro. Entonces, de esa manera estas personas tal vez pueden experimentar algún nivel de alegría en sus adoraciones, pero eso no es el disfrute de Mashiach en nuestro interior en plenitud. Y no hay crecimiento, ciertamente, de nuestro hombre interior, como Shaul nos insta a hacer. Si aceptamos como válidas sus protestas de que ellos también lo adoran y lo disfrutan, aún sin el medio determinado por Yahweh mismo para ser adorado, estamos diciendo que todos los caminos llevan a Roma y llamamos a Yahshua de mentiroso cuando él afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien que no cree en Yahshua afirma estar en contacto con Yahweh, con el Padre Creador, sin Mashiach, yo lo siento mucho, pero esa persona está mintiendo, o si no, estoy llamando a mentirosa a Yahshua y a Yahweh. Sin Mashiach nadie puede acceder a la presencia del Padre. Nadie. Por lo tanto, los judíos continúan en el atrio exterior, lamentablemente, junto con tantos creyentes y otros que ni siquiera han entrado directamente, están allá en el desierto, ¿no es cierto? Por el contrario, ellos recalcan el hecho de temer a Elohim, adorarlo y exaltarlo, pero en un patamar alejado, justamente en una actitud como la que tuvieron los israelitas cuando llegaron al pie del monte Sinai, ¿verdad? Una cosa de colócate tú en el medio, que si no a nosotros nos mata a todos. Hola Betsaida, bienvenida. De mantenerse alejada en una respetuosa distancia, pero que no tienen verdadera intimidad. Entonces se preguntarán cómo podemos hablar de tener contacto con Elohim y disfrutarlo. No obstante, el Berij Hadashah revela que Elohim ha venido en Mashiach para que tengamos contacto con él, para que lo recibamos y lo disfrutemos, para que habite en nuestro interior, porque esa es la intención original, como hemos estado estudiando, y está a través de todas las escrituras, comenzando por el Tanaj, o sea que no es novedad, y no de una forma externa, sino de una forma interna. Él desea habitar en sus hijos. Esa fue la intención original de la creación. Que hubo reveses, los hubo verdaderamente, pero que él está trabajando para la recuperación de toda, para la restauración de todas las cosas, también es una realidad. David tuvo una experiencia muy especial de este gozo, sí, pero David fue ungido por el Ruach. En aquella época no había sido derramado aún sobre todo, de manera que el Ruach ungía a ciertas personas, ¿sí?
Entonces unos pocos disfrutaban esta situación, esta conexión con el Padre, ¿no es cierto? Como el arca del testimonio, solo por medio de Mashiach podemos tener contacto con Yahweh y disfrutarlo. El tercer punto es que este arca es el foco central del tabernáculo del testimonio, ¿sí? En primer lugar, representa el corazón de la morada de Elohim, como mencionamos, está en el centro, en la parte más importante. Si miramos un diagrama del tabernáculo, nos podríamos preguntar cómo podemos decir que el arca del testimonio es el centro, ¿no es cierto? No obstante, en las escrituras, la parte interior de algo es considerada el centro, la parte más vital, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro corazón no está ubicado en el centro exacto de nuestro cuerpo, ¿sí? De todos modos lo consideramos como el centro, a través de lo cual se vive. De la misma manera, ya que el lugar santísimo está en la parte más interior del tabernáculo, la más cuidada, la más cerrada, la más difícil de acceder, digamos, es el centro del Ohel Moed completamente. Es el punto focal del tabernáculo y representa el centro de la morada de Elohim. Él moraba en el tabernáculo, pero no en el atrio, y tampoco estaba en el lugar santo. Él estaba en el lugar santísimo, ¿sí? El arca que estaba en el lugar santísimo representa el centro de la morada de Elohim, que es la congregación. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Adón. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Que se comprenda entonces que todas las cosas nos señalan también a nosotros como parte del cuerpo, no solo como individuos, sino mucho más corporativamente. La cubierta del arca equivale al trono de gracia que se menciona en Ibrim, en el capítulo 4, porque es el lugar donde él se manifestaría para reunirse con su pueblo, ¿no es cierto? Elohim moraba sobre la cubierta del arca, el trono de gracia. Este era el lugar exacto en el cual él se encontraba con su pueblo. En el Tanaj, este lugar estaba en el tabernáculo, obviamente, pero en el Berijá ya este lugar está en la congregación, ya no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. La novia hoy es el tabernáculo de Elohim, su morada corporativamente hablando. En segundo lugar, representa el contenido de la casa de Elohim. El arca representa el contenido de la congregación, como dice en Timoteo Aleph, la casa de Yahweh, que es la comunidad del Elohim vivo, columna y fundamento de la verdad. Así como el arca, la corporificación del testimonio de Elohim era el contenido del tabernáculo, también Mashiach, como corporificación de Elohim, es el contenido de la congregación. Todos nosotros, que si formamos parte de la congregación, ¿no es cierto?, tenemos a Mashiach en nuestro interior. De esta manera, al contener a Yahshua dentro nuestro, llegamos a contener al propio Yahweh, porque dentro de Mashiach tenemos a Yahweh. Por supuesto, no es su plenitud como Mashiach lo tenía. Mashiach es Mashiach. Nosotros no somos Mashiach, pero estamos siendo conformados a su imagen y semejanza, ¿sí? Pero sí lo tenemos de esa manera, en nuestra proporción individual y sobre todo como la novia, como el cuerpo, que no pretende bajo ningún momento usurpar el lugar de la cabeza, que es Mashiach. Muchos creyentes se preguntan, ¿quién es la congregación hoy es día? ¿No es cierto? Y la respuesta es simple, la novia hoy está en aquellos que tienen a Mashiach como su contenido, ¿sí? En el cual se puede ver a Mashiach vivo, actuando y andando, ¿sí? Como la corporificación del testimonio de Elohim. Así como Mashiach fue ese testimonio viviente, así los hijos somos llamados a hacer exactamente lo mismo que él, porque tenemos que ser imitadores y conformados de acuerdo a su naturaleza. Interiormente, la congregación debe tener a Mashiach como el contenido de forma real y concreta, ¿no es cierto?, visible, manifestación, no solamente en terminología. No alcanza con decir, sí, yo lo tengo a Mashiach porque creí y mi vida es un desastre, cualquier cosa. No, evidentemente tiene que existir esa manifestación. Con este asunto, la mayoría de los creyentes ha estado absolutamente frustrada porque no consiguen tenerlas, porque no consiguen entender las pautas básicas que se deben seguir para manifestar justamente estas cosas. Lo necesario básicamente es eliminar la carne para que el nuevo hombre crezca. Como dice, desháganse del viejo hombre para que crezca el nuevo. Si la gente insiste en andar
en el viejo hombre, no hay lugar para el nuevo. Andan en el viejo y terminan frustrados. Estas son las cosas que quedan claras a lo largo de las escrituras. Entonces, interiormente la congregación tiene que tener a Mashiach. Exteriormente debe estar también en el terreno adecuado. Ese es otro punto en el cual la posición, ¿no es cierto? Y ese es el terreno de la ejad, de la unidad. Ese terreno es también el terreno de la localidad, cuando estamos hablando de la manifestación física. Todo terreno que no sea el terreno de la localidad no es el terreno de la unidad. Si tenemos el terreno de las denominaciones que se unen bajo nombres de personas, como por ejemplo los luteranos, los wesleyanos, qué sé yo, todas esas cosas, o sobre diferentes doctrinas o lo que sea absolutamente, ese no es el territorio, no es la localidad y no es la ejad. La única cosa por la cual una congregación puede ser llamada es por la localidad en la cual está. No hay otra forma en que sean nombradas las congregaciones en las escrituras. Esto es tema para otra charla en otro momento. Así que la congregación en Jerusalén fue edificada en el terreno de la localidad de Jerusalén. Por eso tenía ese nombre, ¿sí? Por lo tanto fue establecida en el terreno físico de esa ciudad. Pero no había muchas, a pesar de que pudiera haber reuniones diferentes, porque es una ciudad grande, de cualquier manera, era la congregación de Jerusalén. Entre los creyentes contemporáneos existen supuestas congregaciones edificadas sobre muchos terrenos distintos, que no son Mashiach, que no son Mashiach en tal lugar. Y estos terrenos que ellos utilizan son divisorios, son divisivos, ¿no es cierto? Son la base de esa desunión que existe. Si queremos ser la congregación, tenemos que satisfacer los requisitos externos y también los internos. El requisito externo es el terreno de la unidad. Primero, material en lo físico, pero también en lo espiritual, sobre todo en lo espiritual, esa ejad, esa unidad debe ser manifestada. Y el interno es Mashiach como el contenido, no puede haber otra cosa. En las congregaciones actuales hay de todo, hay cualquier cosa, pero no hay Mashiach, y no se lo ve por ningún lado. Si decimos que somos la congregación, debemos tener a Mashiach no solamente en terminología, en palabrería, sino en realidad como la corporificación del testimonio viviente. Nosotros tenemos que ser ese testimonio viviente. Algunos grupos en realidad son sociedades, no congregaciones, o clubes también pueden llegar a ser, sí, porque tienen cualquier otro contenido. En cuarto lugar vamos a ver los materiales del arca. Primero, la madera de acacia representa la humanidad de Mashiach. Shemot 25 dice, harán un arca de madera de acacia, ¿no es cierto? Ese es el material con el cual fue construida la caja, digamos, ¿sí? El arca no estaba hecha de oro, era de madera de acacia, que representa la humanidad de Mashiach, que asumió la forma humana en apariencia, pero sin su pecado, ¿no es cierto? Como ya mencionamos, la acacia es una familia de árboles y arbustos de muchas variedades, algunas espinosas, pero de madera dura y muy resistente a la humedad. O sea, una madera que se utiliza mucho para trasladarse de un lado al otro. La humanidad de Mashiach es el elemento fundamental, la sustancia básica para que él sea el testimonio de Elohim. La madera de acacia que se usó para el arca era sin espinas porque Mashiach no tenía pecado en sí mismo. La madera de acacia entonces tipifica a esta humanidad. Mashiach era un ser humano genuino. Hay algunas herejías, ¿no es cierto?, que surgieron en antiguos años y otras que permanecen también ahora y han resurgido, que niegan que haya sido un ser humano. Sin embargo, él nació de una madre humana, él tenía sangre y carne humana, sin las cuales no habría servido para ser el sustituto, para ser nuestro sustituto por el pecado, ¿no es cierto? Tuvo un hombre humano, que es Yahshua, y vivió en la tierra como un hombre. Su humanidad sin pecado fue la sustancia fundamental para que fuera justamente el testimonio de Elohim. Al no haber nacido de padre humano, no heredó el espíritu humano caído, que es el que transmite el ruach del pecado. Esto ya lo estudiamos, dejo el link en el capítulo 15 de la serie de Bereshit.
¿no es cierto?, cómo se transmite el linaje espiritual. La humanidad de Mashiach era la de un humano perfecto, como nuestros padres antes de la caída, pero más aún que eso, ya que él también es el árbol de la vida. Nuestros padres ni siquiera llegaron a comerlo, ¿no es cierto? Mashiach es más todavía. Es realmente lo que tendrían que haber llegado a ser nuestros padres, ¿sí? En las Besorot, en los evangelios de Marcos y de Lucas, vemos el carácter y la norma de la humanidad de Mashiach, verdaderamente, que son la expresión visible de su naturaleza divina y que son la expresión del Padre como testimonio. Lo que el Padre piensa, Mashiach lo ejecutaba directamente. Él se movía, andaba, hablaba, se comportaba como lo que él es, que es la ley, como lo que el Padre es. El Evangelio de Matías recalca el reino, la Besorá de Yahanan, la vida, ¿no es cierto? Mientras que Mordejai y Lucas dan énfasis a la humanidad de Elohim en su carácter y norma, ¿no es cierto? Estos libros relatan la vida de una persona con carácter firme y una norma en cuanto a su humanidad. Esa norma es la norma dictada por Yahweh, justamente. La madera de acacia usada para hacer el arca significa entonces que la humanidad de Mashiach es la sustancia fundamental para expresar a Elohim. Nosotros no podemos dar ningún testimonio si Mashiach no está en nuestro interior, creciendo y siendo verdaderamente nuestro nuevo hombre. Porque si intentamos manifestar a Mashiach y decimos, todos lo tenemos porque lo hemos aceptado, es cierto, pero no todos lo han hecho crecer, por lo tanto no tienen nada para manifestar si no lo hacen crecer. Lo único que se trabaja es en el viejo hombre. Hay que deshacerse del viejo hombre y eso no se hace en la forma en que la gente quiere, sino como Yahweh ha explicado en todas las escrituras. Y en segundo lugar, el oro puro representa la divinidad de Mashiach, ¿sí? Tenía que estar cubierta por dentro y por fuera el arca, ¿no es cierto? Dice el Pasuk 11. El oro puro representa la divinidad, ¿no es cierto? En este caso la divinidad de Mashiach. Otros metales pueden oxidarse o degradarse, pero la sustancia del oro no cambia nunca. Por lo tanto, representa a Elohim, que nunca cambia. Mashiach es una persona que posee dos naturalezas, la humana y la divina. Por ser hombre y también Elohim, él puede ser llamado justamente un Elohim hombre, el primero de todos, el primero de esta nueva creación. Él es el nuevo Adán, ¿no es cierto? Hoy en día algunos se oponen al uso que hacemos de esta expresión, ¿no es cierto? Elohim hombre, para describir a Mashiach. Algunos incluso acusan de herejía acerca de la persona de Mashiach, ¿sí? Algunos acusan a otros de herejía y blasfemia por cualquier cosa que no comparten o no entienden. Los que acusan con todo no tienen un pleno conocimiento de estas cosas porque realmente no analizan correctamente y no tienen una forma de discusión que vaya al punto de las cosas, de lo que está escrita. Muchas veces su teología es superficial, es tradicional, se aferran a las tradiciones por completo, la mayoría no solamente repite lo que les han enseñado y no tratan de ver si el Ruach les está moviendo alguna cosa nueva, ¿sí? Entonces, algunos instructores bíblicos alegan que Mashiach dejó de ser hombre después de su resurrección, a pesar de que él fue tanto Elohim como hombre en su vivir humano. O sea que cuando, antes de morir, la verdad, dicen que el Ruach abandonó al cuerpo del pobre ser humano que murió como tal. En realidad ellos creen que Mashiach ya no es un hombre, que como aquel que resucitó ya no posee una naturaleza humana. Tenemos que mantener firme la verdad acerca de la humanidad de Mashiach después de su resurrección y ascensión, como está escrito. La experiencia de Esteban cuando fue martirizado demuestra que Mashiach sigue siendo un hombre. Según Masé dice, el libro de Hechos dice, él vio la gloria de Elohim y a Yahshua que estaba a la diestra de Elohim. Después testifica, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Elohim. Ese título se refiere a la humanidad de Mashiach. Hola Andrés, bienvenido. Entonces, esto demuestra que después de la resurrección y ascensión, Mashiach sigue siendo un hombre. Él es el primer hombre
que subió a los cielos verdaderamente. En el día de su resurrección, Elohim mostró a sus discípulos sus manos y su costado abierto. Esto demuestra también que él todavía tiene una naturaleza humana. Es diferente a la que tenemos nosotros, sí, ciertamente lo es, eso ya lo hemos hablado en otras partes. Sin embargo, es importante mantener la verdad, ¿no es cierto?, de que él también sigue siendo hombre. Tenemos que dejar la teología superficial e ir a la plena revelación de las escrituras, ¿sí?, que enseñan que por la eternidad Mashiach será tanto Elohim como hombre. En eso él ha sido perfeccionado, como está escrito. Él es tipificado por el arca hecha de madera de acacia cubierta de oro puro. En tercer lugar, cubría la madera de acacia por dentro y por fuera, este oro, ¿no es cierto? Estaba cubierta por todas partes. Esto representa la naturaleza divina mezclada con la naturaleza humana, Elohim y el hombre haciéndose uno. En primer lugar, Mashiach viniendo a hacerse uno con la humanidad, ¿sí? Esta naturaleza divina penetra la naturaleza humana y también descansa en ella a fin de expresarse por medio de la misma. ¿Cómo se expresó Yahweh? Por medio de la madera, o sea, el cuerpo físico de Mashiach. Si se hubiera cubierto de oro solamente la parte exterior del arca, ella habría, esto significaría juntar cosas en lugar de mezclar, pero estaba también recubierto de oro por dentro, porque Mashiach contuvo la plenitud de Yahweh en su totalidad. La mezcla es representada por el hecho de que la madera de acacia está cubierta tanto por dentro como por fuera. Esto es importante. Otro ejemplo de la mezcla de las escrituras, en la ofrenda descrita en el segundo capítulo de Vayikra. Los elementos fundamentales de la ofrenda eran la harina fina y el aceite. El aceite estaba mezclado con la harina fina y también se derramaba sobre la harina, ¿no es cierto? La harina fina estaba en el aceite estaba en la harina fina, estaban completamente mezcladas. Del mismo modo, en nuestra relación con Yahweh, estamos en Elohim y Él está en nosotros. Esta mezcla es tipificada por la ofrenda, justamente donde están mezclados el aceite y la harina, y por el arca de testimonio con la madera de acacia cubierta por dentro y por fuera con oro. Y veremos ahora dónde más también. Estos dos tipos demuestran que no es simplemente una unión, sino una mezcla que integra las dos partes. Yahweh no quiere vasos simplemente donde Él depositarse a sí mismo. Él quiere mezclarse con los vasos, justamente. Por eso creó al hombre y no vasijas, ¿no? Sin mentalidad ni nada. No creó tampoco marionetas. Él quiere hijos vivos, verdaderamente mezclados con Él. Hoy en día algunos se oponen a la enseñanza de que como hijos estamos mezclados con Él. Ellos dicen que si los creyentes están mezclados con Elohim, esto equivaldría a enseñar que nos hacemos a nosotros mismos Elohim. No queda ninguna duda de que como pueblo redimido de Elohim, los que nacieron de Él, poseemos la vida y la naturaleza de Elohim, como dice Kefa Bet en el capítulo 1, mediante ella se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Kefa afirma que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo un hijo puede tener la vida y naturaleza de su padre? Porque ha nacido de él, ¿sí? En el mismo principio, ¿cómo podemos ser verdaderos hijos de Elohim, nacidos de él, sin tener la misma vida y naturaleza que él? Repito que como hijos de Elohim tenemos su vida y naturaleza, y necesitamos desarrollarla también. No obstante, a pesar de que compartimos esa esencia de la divinidad, jamás alcanzaremos la deidad como plenitud o el ser adorados como Elohim, y tampoco es nuestra intención. No buscamos eso de la misma manera en que Yahshua tampoco lo buscó. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, y nosotros que tenemos la esencia de Yahshua en nuestro interior tampoco lo consideramos. Entonces ese tipo de acusación es completamente engañoso. Declarar que podemos alcanzar la deidad misma y ser adorados como Elohim constituye una blasfemia que viene de otro árbol. Pero también es un grave error negar el hecho de que los creyentes genuinos en Mashiach tenemos la vida y la naturaleza divinas.
Yahshua HaMashiach es el Elohim hombre, el primero, ¿no es cierto? La mezcla de Elohim con el hombre, la mezcla correcta, ¿sí? Él es el verdadero Elohim y también un verdadero hombre. Otras personas se oponen a esta enseñanza acerca de la mezcla, como hemos dicho, pretenden que la mezcla produce una tercera naturaleza, una naturaleza que no es ni divina ni completamente humana. También esto es un absurdo. Cuando la madera de acacia del arca fue cubierta con oro puro, no se produjo una tercera naturaleza. Seguimos mencionando las dos, ¿no es cierto? Del mismo modo, cuando el aceite se mezcla con la harina fina, no se produce una tercera naturaleza, algo que no es ni aceite ni harina, ¿no? Tenemos las dos cosas, pero están mezcladas. Mashiach es una persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Aunque la divinidad y la humanidad se mezclan, esto no produce una tercera naturaleza. En quinto punto es el tamaño del arca, ¿no es cierto? Shemot en el Pasuk 10 nos dice el tamaño. La longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. No vamos a estudiar ningún número, cantidad o medida en las escrituras a través de nuestros sistemas de medición modernos. Si no nos interesa hacer maquetas o réplicas de las cosas que son sombra de Mashiach, sino comprender el mensaje de Yahweh. Notemos cómo estas medidas son las mitades de las unidades completas, ¿no es cierto? Tenemos 2 codos y medio, la longitud, que es la mitad de 5 codos, obviamente, 1 codo y medio, la altura y la anchura, la mitad de 3 codos. Los números 5 y 3 denotan la edificación de Elohim. De esta manera las harás, dice en Bereshit 6, al arca, ¿no es cierto? De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su altura y de 30 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Si usamos las traducciones en metros o en pies, estas relaciones se pierden y nos perdemos el mensaje del Padre. Entonces es otra forma de ocultar ciertas cosas. Algunas traducciones me dan la impresión de que lo hicieron a propósito, y no me extrañaría tampoco. El arca, construida por Noah, fue el primer edificio de Elohim en las escrituras. Es significativo que las medidas del arca tienen que ver también con estos números 3 y 5. Si leemos detenidamente los datos de las medidas del tabernáculo en Shemot, vamos a descubrir que los números 5 y 3 se mencionan reiteradamente. No obstante, las medidas del arca del testimonio aquí son mitades. El arca es un testimonio, ¿sí? Y una mitad implica que se necesita otra mitad para obtener un testimonio completo. Por eso el arca tiene medidas medias, ¿sí? Por ejemplo, la mitad de una fruta nos deja ver que se necesita la otra mitad para tener una sandía completa, por ejemplo. Además, en la vida matrimonial, a veces decimos que una esposa es la mitad de un esposo, ¿no es cierto? Y las escrituras dicen que se unirán y serán una sola carne, lo cual indica que son 2 mitades, justamente, confirmado por el hecho de que la mujer fue sacada del hombre. El hecho de que 2 codos y medio son la mitad de 5 codos y que 1 codo y medio es la mitad de 3, indica que el arca es justamente un testimonio. Las mitades deben unirse, ¿sí? Las mitades implican que hay otra mitad y estas puestas colocadas juntas forman el testimonio. Todos los detalles en las escrituras, incluyendo las medidas, no solo del arca, sino todas las que encontremos, son significativos y tienen un propósito. Y tienen ese propósito en su nomenclatura original, no traducidas en pies para que hagamos figuritas para poner en la esquina del salón. Hola Katy, bienvenida. El sexto punto, la cornisa de oro. Dice, cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La cornisa entonces será el borde en forma de guirnalda, una guirnalda como corona. Si una versión usa la palabra corona literalmente. Como corporificación del testimonio de Elohim, Mashiach tiene una cornisa, una guirnalda como corona, porque él es rey. ¿Sí? Esta cornisa de oro representa la gloria de su naturaleza divina. Mashiach, como la corporificación de Elohim, expresa a Elohim al mostrar su gloria.
La gloria de Elohim está encima de Mashiach, como el borde, formando una cornisa. ¿Sí? Esta cornisa que está sobre Mashiach es la gloria de Yahweh, la infusión de su gloria que expresa a Elohim. Es significativo ver que no nos da ninguna medida en cuanto a esta cornisa, ¿no es cierto? En tipología, todo lo que no tiene medida se refiere a algo que es eterno, que no tiene medida, que es ilimitado, es inagotable, ¿sí? Se refiere justamente a las cosas espirituales y eternas. El Pasuk 11 no nos indica ninguna de las medidas de la cornisa, así que simplemente menciona una cornisa de oro y deja librado, ¿no es cierto?, a lo que le mostraría a los artífices de Yahweh cómo iba a ser esa cornisa. Entonces, además de esto, aunque el arca estaba hecha de madera cubierta de oro, la cornisa es puramente de oro, la gloria es puramente de oro, ¿no es cierto? Por eso sabemos que representa la gloria de la naturaleza divina de Mashiach. Cuando nosotros, o sea, el testimonio viviente de Mashiach, lo expresamos a él, tenemos una cornisa de gloria sobre nosotros. Nosotros llevamos la cornisa de la gloria de Mashiach, que es la gloria de Yahweh, ¿no es cierto? Mashiach es nuestra gloria, él tiene que resplandecer. El problema es que la mayoría lo tiene completamente apagado. Los demás pueden sentir de esta manera, si ven ese brillo de gloria, que hay algo maravilloso y glorioso en nosotros, que no somos nosotros, que es Mashiach mezclándose con nosotros. Simplemente, si vivimos a Mashiach en casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en donde sea, el Mashiach mismo que vivimos se convierte en la gloria que expresamos. Si no obstante, si no vivimos a Mashiach de esta manera, no vamos a tener cornisa y nadie va a ver esa gloria y el mundo dudará si realmente existe una Besorá. Mashiach, como corporificación, entonces, él está lleno de gloria. Si él es el desbordamiento de la gloria de Elohim, él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, dice Ibrim en el primer capítulo. Cuando Yahshua estaba en la tierra, externamente él era un nazareno despreciado, ¿no es cierto? Alguien que no tenía ni hermosura ni nada que agradara a nadie, pero ni siquiera los que se opusieron a él pudieron negar el hecho de que había en su interior algo, una expresión maravillosa y gloriosa. Y lo respetaban y se maravillaban por su sabiduría, porque él hablaba como quien tiene autoridad. Esa es la naturaleza divina que él expresaba y eso es lo que nosotros debemos expresar cuando decimos que tenemos que imitar a Mashiach. El séptimo punto son los 4 anillos de oro que representan la naturaleza divina de Mashiach como el factor y el poder que une. Esto es el Ruach. Ya dijimos repetidas veces que el arca tipifica a Mashiach, ¿no es cierto? Como la corporificación de este testimonio. Este testimonio no tiene nada de estático, tiene que ser capaz de moverse, justamente. El libro de Hechos, Masé, es un relato de las actividades y del mover de Mashiach. Hubo un mover de Mashiach desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y luego todas las partes más remotas de la tierra. En Hechos, el Mashiach que vemos no es el Mashiach encarnado, ¿sí? El Mashiach que caminaba en la tierra con un cuerpo humano. Al contrario, lo que estamos viendo es el Mashiach a través de su cuerpo, ¿no es cierto? Primero vemos a Mashiach que fue clavado en el madero y resucitado. Ascendió a los cielos, descendió sobre su cuerpo como el Ruach vivificante. Él se derramó como el Ruach, ¿sí? Entonces, el libro de Hechos relata el mover de este Mashiach dentro y por medio de su cuerpo. Si queremos entender correctamente los 4 anillos de oro y los 2 varas, tenemos que estudiar completamente el libro de Masé, cosa que vamos a hacer en su momento. En este libro tenemos una descripción de los anillos y de las varas de forma aplicada, ¿sí? De forma real. Es decir, tenemos un relato del mover de Mashiach en la tierra como testimonio de Elohim, siendo llevado justamente por sus hijos. El arca fue hecha en el monte Sinaí, ¿no es cierto? En el monte Sinaí, pero no permaneció allí. El arca fue construida de tal manera que podía ser movida. Según el libro de Bamidbar, los hijos de Israel transportaban el arca y marchaban como un ejército. El arca tenía que tener los 4 anillos y las 2 varas justamente para poder ser movida. En tipología, un anillo de oro representa al Ruach eterno, ¿sí? 4 anillos de oro significan que la naturaleza divina de Mashiach es el factor y el poder que une. La palabra utilizada para anillos en hebreo significa sello.
justamente. Por eso sabemos que esto representa al Ruach, ¿sí? En la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, el hijo recibe un anillo cuando regresa, que lo califica como miembro de la familia de su padre. Estos anillos hechos con oro, la naturaleza divina de Mashiach, representan este poder que nos une, justamente. Sin anillos no se podría sostener el arca, sin anillos nosotros no podríamos llevar el testimonio a ningún lado. No habría ningún lazo, no habría conexión. El Ruach vivificante y eterno representado por los anillos justamente es el factor y el poder que une. En primer lugar, estos anillos eran fundidos. El Pasuk 12 dice que justamente eran fundidos, no fueron hechos con material martillado. Fundir los anillos significa que el Ruach vivificante y eterno se convierte en el poder que une por medio de la experiencia del madero. ¿Sí? Fundir representa las pruebas que vienen por medio del sufrimiento. Cuanto más experimentemos al madero, más el Ruach vivificante y eterno se podrá convertir en estos anillos verdaderamente para que carguemos al arca. Entonces vamos a tener anillos fuertes para poder mover este testimonio de Elohim. Esta comprensión del significado espiritual de los anillos es conforme a lo Irihadashá y a nuestra experiencia creyente verdaderamente. Es una cuestión de experiencia, no una cuestión doctrinal. Si estamos buscando doctrinas, no es el lugar donde las vamos a encontrar. A nosotros nos interesa encontrar vida, la vida que Mashiach vino a traer y cómo experimentarla ricamente en la vida real, ¿no es cierto? El madero es siempre una prueba para nosotros. Cada día tenemos que experimentar el madero con su prueba, ¿no es cierto? Porque si no tenemos ese experimento del madero, no estamos quebrantando nuestra carne y de esa manera nuestra carne permanece intacta con todo su volumen y no da espacio para nuestro nuevo hombre. Esta es la experiencia de los anillos fundidos, ¿sí? El oro usado para hacer los anillos tiene que ser oro fundido, ¿sí? Nuestra experiencia, este Ruach debe pasar por la prueba del madero, siempre. Es decir, ser fundido para que el Ruach pueda convertirse en nosotros en un lazo que nos unifica, para poder conducir justamente este testimonio. Uno puede ser un buen creyente y no llevar el arca del testimonio. Cuando digo buen creyente estoy hablando de personas que tienen toda la intención de servir, pero sin embargo no están en la posición correcta. Esto es ser un creyente que vive de manera natural, lamentablemente. Los creyentes que viven de manera natural no sostienen el testimonio de Yeshua. No pueden decirle nada a nadie porque entonces viene la gente y le dice, médico, cúrate a ti mismo. Evidentemente no hay testimonio, no están llevando el testimonio. En la restauración de Elohim tenemos que predicar la Besorá, enseñar las escrituras y reunirnos según las escrituras. No obstante, estas cosas en sí mismas no son el testimonio de Yeshua. La mayoría de las congregaciones tratan de hacer estas cosas y no son en sí el testimonio de Yeshua. Ninguna de ellas lo es. Si podemos predicar la Besorá y tener mucho éxito, podemos enseñar correctamente las escrituras, reunirnos correctamente sin tener el testimonio de Elohim. Esto significa que no tenemos al arca, es decir, no expresamos a Mashiach. Y ese es un problema grave. Tenemos que recibir la visión central. Llevar el arca al testimonio significa expresar a Mashiach. Mientras no expresemos a Mashiach, no estamos capacitados para ir a decirle nada a nadie. En Matías nos exhortan a ser de las naciones discípulos, ¿no es cierto? Mordejai a predicar la Besorá a toda criatura. En Lucas a predicar la Besorá de arrepentimiento para el perdón de pecados y en Yahanan a llevar fruto. Pero Maaseh Hechos en el capítulo 1:8 declara, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Elohim no habla de predicar la Besorá, sino de ser sus testigos. O sea, la proclamación no es de palabra, no es de boca y nada más. La proclamación es un testimonio vivo, como Mashiach fue su testimonio vivo cuando estuvo en la tierra. Un testigo da testimonio, un testimonio real y completo. Un testigo se refiere principalmente a la persona, el testimonio se refiere a lo que es llevado por esta persona. Entonces, hablar de una cosa que no se manifiesta, que no se vive, es
ser un vendedor, nada más, un vendedor de algo que no nos interesa demasiado. Llevar el testimonio de Elohim consiste en ser sus testigos porque Mashiach está en nuestro interior. Gilgalut 1 habla del testimonio de Yahshua. Este testimonio en Gilgalut es la menorá de oro que está formada por 7 candelabros. Eso implica la multiplicación. Ya vamos a estudiar también la menorá. Podemos predicar la Besorá, enseñar las escrituras, tener reuniones excelentes, ¿sí? Conforme a las escrituras, inclusive sin tener todavía la menorá como el testimonio de Yahshua ni el arca siendo llevada a ningún lado. En la época del Tanaj era posible tener el tabernáculo con el lavacro y el altar sin tener el arca. ¿Sí? En el Tanaj hubo ocasiones en que el arca fue separada del tabernáculo debido a la degradación de los hijos de Israel. Cuando Shlomo reinó según la costumbre religiosa, él visitó el lugar donde se encontraba el tabernáculo. Sin embargo, el arca no estaba allí. De noche, por medio de un sueño, entendió que Elohim no estaba en el tabernáculo, sino con el arca. Por lo tanto, Shlomo fue a adorar a Elohim donde se encontraba el arca. En Melahim Aleph, en el capítulo 3, cuenta esta historia. El rey fue a Gibón para sacrificar allí, porque ese era el lugar alto más grande. En aquel altar, Shlomo ofreció 1000 ofrendas quemadas. En Gibón, Yahweh se le apareció a Shlomo en un sueño de noche. Elohim le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, sigue todo el curso, y después Shlomo despertó, había sido un sueño, volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca de la alianza de Yahweh, sacrificó ofrendas quemadas y presentó ofrendas de bienestar e hizo un banquete para todos sus convidados, de manera que se decidió dejar de hacer las cosas de su manera para hacerlas a la manera de Yahweh. Nuestra experiencia actual puede ser idéntica en principio, si nosotros también podemos tener el tabernáculo sin el arca. Y ese es un tema. Podemos tener una buena predicación de la Besorá, la enseñanza bíblica, las reuniones, pero carecer del testimonio de Yahshua. Lamentablemente, eso es una tristísima realidad que muy pocos van a poder negar, que es la cara de la actual cristiandad. Además, en nuestro vivir podemos ser buenos creyentes, sí, pero quizás no llevemos el arca, no llevamos el testimonio de Yahshua, o a veces la llevamos, a veces la dejamos guardada en casa, ¿no es cierto? O sea, que posiblemente no tengamos una experiencia del madero fundida con la naturaleza divina de un anillo de oro para tener ese refuerzo interior. Cada día necesitamos esta experiencia para poder transportar el arca. El madero de Mashiach en realidad está en el Ruach, ¿no es cierto? Y experimentamos el madero por medio del Ruach, justamente. Esta muerte en el madero equivale a fundir. Cuando experimentamos el madero, no tenemos solamente oro, sino oro que ha sido fundido y hecho anillo. Entonces tenemos al Ruach vivificante como al anillo que sostiene el arca, como el factor que une verdaderamente y el poder necesario para cargar el testimonio de Yahshua. Otro punto es que el número 4, justamente porque son 4 los anillos, representa los 4 rincones de la tierra para alcanzar a todos los hombres. Este número 4 en las escrituras representan estos 4 rincones, ¿no es cierto? Como se menciona en Gilgalut 7 o en Gilgalut 5, los 7 rujot de Elohim son enviados por toda la tierra, ¿sí? Y siempre se habla de los 4 espíritus, los 4 rincones, y en el sentido de los 4 puntos cardenales, ¿no es cierto? Que no surgen porque, o sea, Yahweh no se copia de la ciencia, sino que Él la establece. Mashiach, como la corporificación del testimonio de Elohim, debe alcanzar a todos los hombres, porque esa es la finalidad de la restauración de todo lo que ha sido perdido. Así que donde quiera que vayamos, el arca con los 4 anillos de oro tiene que acompañarnos y necesitamos llevarla. En el desierto los hijos de Israel no se movían sin el arca, siempre estaban viajando con el arca. De la misma manera tenemos que movernos con Elohim como la corporificación del testimonio de Yahweh, ¿sí? En tercer lugar, los 2 anillos, hay 2 anillos de cada lado que representan cada aspecto de un testimonio. Tenemos 2 pares, ¿sí? 2 anillos de un lado, 2 anillos del otro. En este caso, entonces, representan justamente el testimonio de cada aspecto de Mashiach, ¿sí? Los 2 anillos a cada lado implican esta coordinación. Observemos cómo se recalca el número 2 en esta parte. Hay 2 lados, 2 anillos
anillos a cada lado, hay 2 varas. Para llevar el arca había probablemente 2 personas al frente y 2 atrás, ¿no es cierto? Uno sosteniendo cada parte. El número 2 significa que el poder de Mashiach como testimonio corporificado de Elohim se lleva a cabo a través de una buena coordinación, no se lleva a cabo solamente unitariamente, no a través de individuos, sino a través de un cuerpo. Un individuo no puede ser un candelero. Un candelero es una entidad corporativa. Debemos ser uno con los demás, con aquellos que aman a Elohim y lo buscan si queremos que haya un candelero en nuestra localidad y si queremos cargar al arca justamente para poder llevarla de un lado al otro. No podemos llevarla solos, se necesita 4 personas como mínimo para poder cargar este arca. Cuando Yahshua estaba en la tierra, él mandó a sus discípulos de 2 en 2. Los discípulos enviados de esta manera tenían que llevar su testimonio para su mover en la tierra. El principio es el mismo con el arca y su mover. Había 2 anillos, 2 lados, 2 varas, probablemente, como ya dijimos, 2 personas adelante y 2 atrás. Y esto representa justamente el testimonio siendo llevado por el cuerpo enejado. ¿Sí? El cuerpo coordinado. No llevamos el testimonio solos. Esto es un asunto corporativo. Necesitan entender que hacer todas las cosas de la obra del reino no es un asunto individual, sino un asunto corporativo. Los que insistan en mantenerse en un crecimiento individual, que no es negativo, es necesario también, quedarán afuera del reino. Lamentablemente es lo que dicen las escrituras. El arca ciertamente está en el interior de cada uno de nosotros también, ¿sí? Representando ese crecimiento de Mashiach en nuestro interior, pero el mover es corporativo. Si no, el arca no se mueve. No es un asunto de fulano o trabajo de mengano. El asunto no es que el otro lo tiene que llevar. Todas las piedras trabajan en el cuerpo, ¿sí? Sin la unidad, sin la ejad del cuerpo, no podemos obedecer al mandato de ser testimonio, porque esa es la otra cuestión con Mashiach. No podemos ser testimonio sin tener ejad, porque si no estaríamos en rebeldía. Y Mashiach no puede estar en rebeldía. Espero que muchos oren y tengan comunión acerca de estos 4 anillos fundidos para el arca que ayudan a llevarlo. A través de la oración y la comunión, la realidad de esto será asimilada y aún será constituida en nuestro interior, porque esto es lo que Él está haciendo, trabajando en sus hijos. Yo creo que por medio del estudio vida de los siguientes capítulos, porque esto es un estudio de la vida verdaderamente, no es un estudio doctrinario, muchos santos van a ser edificados con toda esta revelación detallada de Mashiach y de la novia. El 8º punto son justamente las 2 varas. Primer lugar son para transportar el arca, ¿no es cierto? Como dice, estas 2 varas representan el mover de Mashiach como el testimonio de Elohim, pero el mover de Mashiach ya a través de su cuerpo. Estas varas eran de madera de acacia, también recubiertas de oro. También estaban exactamente igual construidas que el resto del arca. Así que ya vimos que la madera de acacia representa la humanidad de Mashiach. La humanidad de Mashiach es la fuerza que lleva su testimonio. El hecho de que las varas eran de madera de acacia significa que la naturaleza humana de Mashiach es la fortaleza para su mover como testimonio de Elohim. Hoy en día muchos en el movimiento pentecostal, carismático, enfatizan los dones, los milagros, el poder, todas esas cosas, ¿no es cierto? No obstante, Shaul no recalca estas cosas. Él y sus colaboradores, todos los apóstoles y todos los creyentes de aquella época, propagaron el reino de Elohim y llevaron el testimonio de Yahshua, teniendo una humanidad con un carácter elevado, una norma elevada. Mashiach en ellos, en el arca interior, o sea, el nuevo hombre. Pero el nuevo hombre siendo desarrollado justamente. Llevaron el testimonio sobre palos hechos de madera de acacia, que eran ellos mismos. Nosotros somos esas varas justamente, pero a través de esa humanidad transformada y elevada, cubierta de oro que hemos recibido. Ellos desarrollaron verdaderamente ese nuevo hombre, pero al mismo tiempo, para poder desarrollarlo, ellos quebrantaron y eliminaron su viejo hombre, como Kefá nos dice. Llevaron el testimonio sobre estos palos, ¿no es cierto? Y a Shaul propagó el testimonio de Yahshua por medio de su humanidad, con su carácter fuerte, ¿no es cierto? Con su carácter renovado en Mashiach. Esta es la madera de acacia que de Mashiach, o sea, del arca, se extiende a sus discípulos, que son las varas. Él extiende su
cualidades, por así decir, a nosotros a través del nuevo hombre que nos da. Los creyentes somos los que debemos cargar al arca y llevarla a donde el Ruach nos mueva, así como la nube guiaba a los israelitas en el desierto. Hoy en día, para el testimonio de Mashiach, necesitamos también estas varas hechas de madera de acacia. No obstante, algunos creyentes recurren al uso, por ejemplo, de la música rock, teatro, danzas, cosas extrañas para predicar la Besorá y llamar la atención de muchas personas, pero el testimonio de Elohim no es llevado por estos medios. Por el contrario, es llevado por nuestra humanidad transformada con un carácter y norma elevado, nuestro Yahshua interior. Esta es la cobertura de oro de las varas. Esta humanidad es la fuerza para el mover de Mashiach como la corporificación del testimonio de Elohim a través del cuerpo. La madera de acacia entonces significa que la naturaleza divina de Mashiach es la expresión de su mover. No podemos llevarlo de otra manera, no podemos llevarla a nuestros hombros, no podemos llevarla a través de ganado, ¿sí? No podemos llevar al mundo nuestra humanidad, o sea, la madera sola. No sirve de nada, tiene que ser la madera nueva, recibida y recubierta de oro, ¿sí? De esa manera podemos cargar el testimonio. De lo contrario, llevamos un Yahshua parcial, cuanto mucho, ¿no es cierto? Con el entendimiento de la carne, doctrinas mentales, y eso siempre va a engendrar divisiones y contiendas. Eso es lo que ha venido sucediendo, porque la mente humana no comprende las cosas del Ruach, ¿sí? Y cada uno quiere ser siempre el dueño de la verdad. Ahí viene que la carne, evidentemente, si yo me estoy discutiendo con otras personas y siento que eso es motivo de división, entonces viene la rebeldía, el orgullo. Ahí está la mano de Hasatán, como hemos estado estudiando. Si el hecho de que había dos varas implica que el mover de Mashiach no lo lleva un individuo, ¿sí? Sino por medio de un testimonio corporativo, siempre en Ejad. No hay forma de que nos pongamos a tironear cada uno de los cuatro para un lado diferente, no se avanzaría hacia ningún lado, ¿no es cierto? Si discutieran entre sí hacia dónde tenían que ir, no iban a avanzar a ningún lado. Tal vez cada uno podría irse por su propio camino, pero para hacer eso tendrían que abandonar el arca. Y eso es lo que muchos han hecho, lamentablemente, en este mundo, ¿sí? El mover de Mashiach como testimonio de Elohim se lleva siempre por sus dos naturalezas, la humana y la divina, mezcladas en una sola en el interior de cada uno de nosotros. Mientras los apóstoles y los mejores misioneros llevaban el testimonio de Yahshua, no solo tenían una vida de humanidad elevada, sino también la naturaleza divina expresada por medio de su humanidad, justamente. Esto está indicado en Hechos y en las epístolas sobre todo. Y además estas varas estaban colocadas dentro de los anillos de oro, ¿no es cierto? Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Esto es importante. Fueron puestas para llevar al arca, pero además no tenían que sacarse del lugar nunca. Como podemos entender, esto significa que tenemos que estar siempre dispuestos, ¿no es cierto?, a obedecer la llamada del Ruach. Esto significa que el mover de Mashiach lo realizaban los hombres que llevaban el testimonio, ¿no es cierto?, en sus cuerpos, en el poder unificador de esta naturaleza de Yahshua, Mashiach mezclado con nosotros. No se hacía por hombres que jalaban el arca, ¿no es cierto?, que le ponían una cuerda y la arrastraban, porque habría una distancia entre el arca y los hombres. No serviría tampoco si usaba ganado para llevarlo en un carro, como también ocurrió y hubo castigo, ¿no es cierto?, porque no habría ninguna relación entre los hombres y el arca de esa manera. El método de Elohim para llevar el arca era que debía ser llevada en los hombros de aquellos que estaban designados para llevarla, en los hombros a través de las varas, obviamente. Si esto indica que los testigos, los que llevan el arca del testimonio, tienen que ser uno con el arca. En el Tanaj hay dos casos donde el arca del testimonio no fue llevada correctamente. La mayoría de nosotros los conocemos. El primero está en Shemuel Aleph, en el capítulo 6, concierne a los filisteos que habían capturado el arca, ¿no es cierto?, y la regresaron sobre un carro movido por 2 vacas, porque habían sido castigados con una plaga de tumores, otros dicen ratones, y ni siquiera se atrevían ya a acercarse al arca, no querían saber nada, querían sacarla nada más, y que la metieron en un carro y dejaron librado el camino de regreso a las vacas, que Yahweh las condujera, digamos. Y eso fue lo que sucedió, realmente llegaron a su destino. La segunda vez, después de que David fue elegido rey, él usó un carro con bueyes para transportar el arca.
Cuando Usá extendió su mano al arca de Elohim, la sostuvo, el furor de Yahweh se encendió contra Usá y Elohim lo hirió allí por su error y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Elohim no aprobó el hecho de que el arca fuera llevada de esta manera, no aprobó que la carne tratara de llevar su arca, ¿sí? Y eso fue causa de muerte. Las cosas de Yahweh se manejan como Yahweh indica, y el que desobedece está muerto, literalmente. Esa es la cuestión, eso es lo que Yahweh determina. El problema con este decreto de Yahweh es que sus cosas se manejan en el plano espiritual. Por lo tanto, el mundo está lleno de creyentes muertos que hacen las cosas como les da la gana, ¿sí? Así como los incrédulos dicen, Elohim no existe porque no castiga y continúan en sus malos caminos sin comprender que le está anotando todas las acciones para el día del juicio, así también muchos que se dicen creyentes dicen Elohim sigue con nosotros porque no mueren física sino espiritualmente cada vez que tratan de llevar el arca en su carne. Ni siquiera notan la diferencia o disimulan hipócritamente también, endureciéndose más y más y cauterizándose. Debemos tener mucho cuidado y usar el medio apropiado para llevar el testimonio de Elohim hoy en día. Si miramos muchas congregaciones actuales, vamos a ver que todavía se usan carros movidos a ganado, ¿no es cierto? O carne, la misma carne para cargar estas cosas, para llevar ese supuesto testimonio de Elohim. En realidad no están llevando nada, se han dejado al arca atrás, ¿sí? La restauración de Elohim debe ser llevada realmente por estas cosas. Debemos usar los métodos del sistema para convencer a los que están acostumbrados a esas cosas, o sea, tenemos que imitarlos para que la gente encuentre alguna cosa agradable y se venga. Necesitamos de ese engaño para atraer a la gente, seguro que no. Ni música mundana, ni recursos de marketing, ni nada de las cosas del mundo son aceptables. Nada, ninguna de las cosas que se manejan en el mundo son aceptables para llevar la Besorá a ningún lado, excepto las varas de acacia recubiertas de oro, que son cargadas por los levitas, son cargadas por un pueblo separado. Entonces todas esas cosas no son las maneras de Yahweh, no podemos hacerlo sino a la manera de Yahweh. La manera adecuada es obtener una conexión directa con Yeshua. Si debemos llevar a Mashiach sobre nuestros hombros, como el sacerdote llevaba a las tribus, ya lo estudiaremos, ¿sí? Esto significa que no debe haber ninguna distancia entre nosotros y él, ¿sí? Tenemos que ser uno con él para poder cargarlo. Shaul propagó el testimonio de Yeshua al hablar y al escribir. ¿Sí? Él no usó ningún artefacto en sí, ninguna cosa que fuera artificiosa. Él no escribió obras de teatro para atraer a la gente ni nada por el estilo. Él llevó el testimonio en su vivir. Verdaderamente, del mismo modo, el testimonio de Yeshua debe ser uno con nosotros hoy en día. Esto significa que nuestro vivir tiene que ser ese testimonio visible. Al vivir en Mashiach no lo llevamos a donde quiera que vayamos y lo hacemos brillar porque no es nuestra corona, nuestra gloria, ¿sí? Según estos pasuquín, las varas tenían que permanecer siempre en los anillos y no ser sacadas nunca. Esto representa nuestra disposición, como dijimos, para el mover de Mashiach como testimonio. Siempre tenemos que estar dispuestos a mover el testimonio de Elohim, ¿sí? Tenemos que estar siempre dispuestos a levantarnos y salir andando, no como tantos que lo único que hacen es sentarse, permanecer y decir a mí siempre me funcionó bien de esta manera y se quedan en el mismo lugar donde estaban. Yahweh no es un Elohim estático, es un Elohim que dice, bueno, ya hemos terminado esta etapa, ahora vamos a otro lugar. Los que se quieren quedar, bueno, quedarán sin el arca. Es simple, el arca se va a ir y ellos van a quedar donde estaban. Entonces eso es una cosa importante para muchos que se niegan a moverse cuando Yahweh nos llama. El noveno punto es el testimonio que se encontraba dentro del arca, ¿no es cierto? Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, dice el Pasuk 16. Ya que el testimonio, o sea la ley, fue colocada dentro del arca, convirtió justamente en el arca del testimonio, no el arca de la alianza ni nada por el estilo. Yahweh
Yahweh llama arca del testimonio. Es importante entender esto, porque si no, estaríamos declarando como una alianza nada más que Yahweh ha realizado con un pequeño grupo, y no es de lo que se trata, ¿sí? Ya vimos que este testimonio no se refiere a regulaciones que el pueblo tenga que guardar, por el contrario, es su descripción, su fotografía, y una cosa que debemos llegar a ser perfectos como Él es perfecto. No es una cuestión de obediencia externa, sino de conformación interna en nuestra naturaleza. Eso solamente lo logramos a través de vivir a Mashiach en nuestro interior día a día, someter nuestra carne al madero para que sea destruida, para que sea detonada y que sea reemplazada en cada uno de sus aspectos por nuestro nuevo hombre. Necesitamos deshacernos del viejo hombre a cada día, ¿sí? Como Mashiach habita en cada creyente que le permite crecer, ¿no es cierto? Habita también en los demás, pero no se manifiesta, ¿sí? En lo que le permiten crecer. Él está en nuestro tabernáculo interior. Él es el arca que nosotros, las varas de acacia cubiertas de oro, llevamos sobre nuestros hombros. Entonces, aleluya, Mashiach es el testimonio de Elohim. Nosotros somos los que lo llevamos a todas partes en el mundo. Bien. Ahora, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Hola, Alfonso. Bienvenido. Dice Sandra, es decir que debemos dar testimonio de Yahshua, la palabra, a través de nuestro ejemplo al caminar conforme a su voluntad. Sí, eso es de esa forma, pero no en una obediencia externa, sino en una comunión interna, Sandra. O sea, siendo Él, siendo, no haciendo. Es una cosa tal vez difícil para comprender, por la mente de la carne no se comprende. Se comprende en la medida en que nos vamos... Él va creciendo en nuestro exterior, verdaderamente, en que vamos quebrantando nuestra carne y sacando la parte de la carne que se ocupaba de determinados ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es una cosa que está presente en todos nosotros, como ya lo estudiamos en la otra serie, y se manifiesta externamente y forma parte de nuestro cuerpo de pecado, de nuestro viejo hombre. Entonces, si nosotros no queremos justamente llevar el testimonio de Mashiach, no podemos tener ese orgullo, porque ese orgullo es testimonio del Hasatán, es testimonio del viejo cuerpo. Entonces, lo que necesitamos hacer es quebrantar ese orgullo, no nosotros, Yahweh lo quebranta, permitir que sea quebrantado a través de todas las situaciones en las cuales Él nos coloca para que ejercitemos la humildad de nuestro nuevo hombre. Justamente, esa es la cualidad de Mashiach que la tenemos en nuestro nuevo hombre y que debemos desarrollar para combatir y destruir el comportamiento que nos dedicamos a desarrollar del viejo hombre. Hemos pasado todas nuestras vidas desarrollando el comportamiento satánico de nuestro viejo hombre. Ahora es necesario que nos coloquemos en el trabajo de desarrollar esa nueva humanidad que Mashiach coloca en nosotros a través de un trabajo consciente de quebrantar, de renunciar, de resistir al comportamiento al cual estuvimos acostumbrados siempre y reemplazarlo por el comportamiento de nuestro nuevo hombre. De esa manera se quebranta a la carne y se la lleva al madero cada vez que la estamos rechazando y decimos no voy a reaccionar de esta manera, voy a reaccionar como Mashiach lo haría. De esa forma se manifiesta verdaderamente el testimonio, manifestamos a Yahshua en nuestro comportamiento. No es solo obediencia, al principio es una práctica que se realiza hasta que eso llega a formar parte de nuestra naturaleza justamente, y ya no nos cuesta trabajo pensar hacer las cosas, directamente las hacemos. Shalom, Aníbal. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Nos vemos mañana en la otra serie, que terminamos el capítulo de la hipocresía, y pasado mañana terminamos la segunda parte del arca. A ver, dice Sandra, cuesta, pero vamos a eso con la ayuda de Mashiach hasta que sea natural. Exacto, hasta que sea natural en nosotros. Algunas cosas ya empiezan a salir de forma natural, las otras pues ahí vamos. Exactamente, es así. No todo es tan simple, pero también no todo es tan difícil. Al mismo tiempo, inclusive las cosas que nos resultan más difíciles tal vez nos lleven más tiempo
de práctica de rechazarla. O sea, vamos a necesitar más veces rechazar lo mismo hasta incorporar en nuestra naturaleza la conducta correcta, lo cual no quiere decir nada más que se repite más veces la conducta educativa, digamos, y nada más. No hay ninguna diferencia en sí con los que nos resulten más fáciles. Gracias a ustedes, chicos, por la presencia. Espero que lean esto bien a fondo y que comprendan sobre todo que todas estas cosas del arca, todo lo que se refiere al tabernáculo, todo lo que se refiere a la tierra prometida, a ingresar en el milenio, en el reposo y todo lo demás, no se refiere a individuos, sino a una entidad corporativa a la cual pertenecemos y permitimos justamente ser tratados como hijos corporativos, como miembros del cuerpo que es la novia. Shalom a todos, hermanos, hasta mañana.